Las raíces de la felicidad según el maestro Eckhart, porque tiene en un sermón, en un tratado o sermón del hombre noble, que va a hablar de las raíces y el fruto de la bienaventuranza. Entonces he tomado, es una expresión del maestro. Pero antes de empezar, cabe preguntarnos ¿qué entendemos por felicidad? ¿Qué es para nosotros y nosotras ser felices? Sabemos que la historia de la filosofía y más recientemente de la psicología son testigos de distintos caminos propuestos para alcanzar, ¿no? Entonces, algunos entienden la felicidad como disfrute, pues para mi sobrina disfrutando de la vida, ¿no? Como el placer. Para unos, bueno, pues sería la respuesta hedonista. Muchos buscan la felicidad en la adquisición de bienes materiales o en el reconocimiento y el prestigio social. No os he puesto ninguna imagen porque esto nos lo imaginamos muy bien. Otros entienden la felicidad como, bueno, el disfrute. Otros entienden la felicidad, aquí tenemos a Martín de Porres, como la satisfacción del deber cumplido o la coherencia con unos valores. Hay muchas personas que ser coherentes con unos valores, esto nos da la felicidad. Y hay quien pone su felicidad en relaciones interpersonales positivas, los animales, pero en el amor, en la amistad, en la familia, o también en contar con un sentido en la vida. Desde aquí tenemos a la madre Elmina, que no sé si sabéis que es la fundadora de las Dominicas Tucumanas, y tantas otras personas que respondieron a la llamada de los pobres, ¿no? En este caso de las niñas, de los huérfanos del cólera. Bueno, personas que buscan, o sea, que para ellas ser felices es tener un sentido en la vida. Otros consideran que ser felices es realizar la realización plena de nuestro ser. Bueno, esto es, yo creo que Domingo fue un hombre feliz. Esto es una vista de Caleruega, por si no habéis estado en España, cerca de Caleruega. Esta es una foto de Caleruega. Bueno, entonces la pregunta por la felicidad sigue manteniendo hoy toda su vigencia, seguimos preguntándonos. Y los últimos estudios sociológicos que buscan cuantificar el sentimiento de felicidad en la población de un país muestran, por ejemplo, que una vez alcanzados unos niveles básicos de bienestar, el sentimiento de felicidad no se corresponde directamente con la renta per cápita y más dinero no produce la felicidad. Resultado que sorprende a los analistas, algunos analistas, pero que desde una perspectiva humanista cristiana ya lo sabíamos, ¿no? Nosotros, pero no tiene nada de extraño. Pero así, por ejemplo, no sé si conocéis, pero hay un informe que se hace todos los años que se llama World Happiness Report. En 2016, entonces, bueno, comparan todo el sentimiento de felicidad, hacen una encuesta a la población de los distintos países y en 2016 Argentina ocupa el puesto 26 en el ranking de los países más felices del mundo, por delante de España, que tiene el puesto 37. Nosotros, y de países del sudeste asiático como Japón, que está en el puesto 53 del ranking mundial. Y si tenéis curiosidad, el país cuyos habitantes se sienten más felices en el mundo es Dinamarca, y de América Latina, Costa Rica, que figura en el puesto 14 del ranking mundial. Bueno, si tenéis curiosidad, pues dais World Happiness Report y cada año y ellos explican cómo han hecho esto, ¿no? Esto como introducción. Pero volviendo a los místicos alemanes, estos coincidirían seguramente con José Luis Martín Descalzo, que fue un sacerdote, periodista y escritor español del siglo XX, que sostenía lo siguiente. Dice así: los humanos no nacemos felices ni infelices, sino que aprendemos a ser una cosa u otra, y en gran parte depende de nuestra elección el que nos llegue la felicidad o la desgracia. No es cierto, como muchos piensan, que la dicha pueda encontrarse, como se encuentra por la calle una moneda, o que pueda tocar como la lotería, sino que es algo que se construye ladrillo a ladrillo como una casa. Entonces, yo creo que todos podemos ser felices. Es más, todos somos llamados a serlo y a vivir en plenitud y a reconocer que la felicidad es posible ya ahora, en este momento, en este presente, aunque nuestra situación no responda a nuestras expectativas o a nuestros sueños. Entonces, ¿en qué consiste entonces la felicidad?
Entonces, para el maestro Eckhart y sus discípulos, la felicidad plena, que ellos van a llamar bienaventuranza, bienaventurados, felices, dichosos, no se halla sino en el ser uno con Dios. La felicidad es la unión. En expresión de Eckhart, gustar a Dios, llegar a experimentarle o padecerle. Expresión de influencia dionisiana. ¿Os acordáis de Pseudo Dionisio? Que habla de la experiencia de padecer, de llegar a experimentar a Dios. Habla de padecer a Dios, ¿vale? Pace. Volviendo a Eckhart. Por ello, todas las obras del ser humano, todas las obras de Eckhart, y en especial sus sermones, están orientados a un mismo objetivo: invitar y proponer esta experiencia de Dios, origen y fin último del ser humano. Así Eckhart afirma en el sermón 101, que os voy a poner. Dice Eckhart: de la verdadera unión depende toda la bienaventuranza del ser humano. Dios es su felicidad suprema y el fin último, y pertenece a la naturaleza de Dios ser comienzo y fin de todas las cosas. Y dice Eckhart en el sermón: ninguna criatura puede ser tu felicidad, ninguna tu perfección, sino solo Dios. Y Suso lo va a recordar de distintas maneras. La bienaventuranza, explica Suso, consiste en gozar plenamente de Dios, de modo que toda mediación y toda alteridad son suprimidas. Es decir, una experiencia inmediata. Esta es la felicidad. Y de manera poética pone en boca de Dios o de la sabiduría. Suso utiliza muchas veces el recurso de un diálogo alegórico, el siervo con la sabiduría. Entonces la sabiduría dice lo siguiente, y de paso os pongo un dibujito: feliz aquel que participe por toda la eternidad del juego del amor, de la danza de la alegría a mi lado, en la delicia del cielo, conducido por mi mano admirable en una alegre seguridad. Por tanto, según los místicos alemanes, cito, nuestra felicidad no depende de nuestras acciones. Y yo añado, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestra situación concreta, sino por el contrario, reside en que experimentemos o padezcamos a Dios. Y con frecuencia designan esta experiencia como un nacimiento o como un renacimiento o alumbramiento. El nacimiento de Dios en nosotros. Es bonito esto. Dios nace en nosotros. O sea, esta experiencia de unión, esta experiencia de padecer a Dios, dice Eckhart en un sermón, en el sermón 5b. Bueno, un inciso. La numeración de los sermones, si cada uno numera los sermones de una manera, es un lío. Entonces yo ya utilizo la edición crítica. Y de alguna manera yo creo que ya nos vamos poniendo de acuerdo todos en utilizar la numeración de la edición crítica. Y, por ejemplo, la traducción esa de Amador Vega, que tienes ahí, la puedes enseñar para que todo el mundo la vea. Vale. Aunque no lo dice en nota, es el sermón número tal, ¿vale? Lo dice en nota a pie de página. Y la traducción de Ilse de Brugger, que está en castellano, también sigue la numeración de la edición, ¿vale? Así ya nos encontramos. Bueno, dice Eckhart en un sermón, en el 5b, Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, o sea, esto lo sabemos, dice Eckhart, esto no debéis entenderlo únicamente en referencia al mundo exterior, cuando Cristo comía y bebía con nosotros, sino en relación al mundo interior. Es decir, no hay que entender el nacimiento solo pues cuando Jesús nace, pues hace 2000 años, en Belén, sino que hay un nacimiento interior. De la misma manera verdadera en que el Padre engendró de forma natural al Hijo, igualmente lo engendra en lo más íntimo del espíritu humano. Y ese es el mundo interior. Fijaos, esto nos puede llamar mucho la atención, pero viene de los padres de la Iglesia. En el fondo, si Dios está presente en nosotros, y Dios es Trinidad, Dios está constantemente, ¿no? Dios, además sabemos que Dios es acto puro, decía Santo Tomás, Dios actúa, o sea, Dios es presente. Entonces constantemente el Padre
está generando o engendrando al Hijo y se están gozando el Espíritu. Entonces, si Dios está nació hace 2000 años, pero si le dejamos entrar, si le dejamos espacio, nace hoy en nosotros. Si le dejamos, ¿no? Si le hacemos. Entonces, esto lo va a decir de distintas maneras, pero es muy lindo, bueno, a mí me parece muy lindo. En el Sermón 87 añade: la mayor bienaventuranza, es decir, la mayor felicidad del ser humano, es que Dios pueda nacer y manifestarse en el alma por una unión espiritual. Que Dios pueda nacer en nosotros. ¿Sabes qué bonito? Si le dejamos un espacio, Dios nace. Bueno, pues su palabra, en el fondo Dios está pronunciando su palabra en nosotros y en nosotros. El nacimiento interior de Dios en el alma es la realización suprema de toda bienaventuranza, de toda felicidad. Entonces la felicidad, según Eckhart, es el dejar a Dios, la unión con Dios, y que ya es posible, Dios nace en nosotros. Bueno. Esta felicidad, de alguna manera, esta bienaventuranza ya es posible, sostiene Eckhart. No es algo que va a suceder cuando nos muramos. Ya aquí, igual que decimos que el reino de Dios ya ha llegado, aunque no en plenitud, el nacimiento, o sea, la llegada de Dios o esta bienaventuranza, que es la meta, esta felicidad plena, ya podemos vivirla. Entonces, según Eckhart, esta felicidad, esta bienaventuranza, se ha de buscar ya en esta vida. Pues el maestro alemán está convencido de que es posible, iba a decir, probar a Dios. Fijaos qué bonito, gustar a Dios. Esto lo dice en el Sermón 73. Saborearle, hacer experiencia de Dios ahora, en el presente. Seguramente él mismo tuvo una experiencia, esta experiencia mística que os decía, ¿no? Entendido mística con esta experiencia de la presencia de Dios. Aunque él nunca lo expresa en primera persona, a diferencia de Suso. Sin embargo, por ejemplo, en un sermón dice, es muy distinto que alguien te hable de un cuadro que hay en una casa, ¿no? Ha visto el cuadro o un tapiz hermoso, que el haberlo visto personalmente. Entonces, y yo ahora os digo tal. Entonces, ahí podemos intuir que él, todo eso de lo que habla, lo experimenta. Pero él no habla en primera persona. Sin embargo, Suso, bueno, tampoco va a decir yo, pero Suso va a hablar de el siervo, conozco a uno que tuvo esta experiencia y va a hablar de las experiencias que él ha tenido. Pero bueno, entonces, según Eckhart, esta experiencia de nacimiento, o dicho de otra manera, ser uno con Dios, que es un don de la gracia, ¿no? Según Eckhart, esta experiencia es don de la gracia, y también lo describe como la vida eterna que irrumpe en el tiempo. Fijaos que vida eterna, os recuerdo, no significa la vida que dura. La vida eterna es la plenitud, es el encuentro con Dios, que ya ahora se puede hacer presente. Entonces, al final del Sermón 24, explica Eckhart la expresión de plenitud del tiempo. Está haciendo, mirad, los medievales solían hacer sermones con la frase, con la cita bíblica del Evangelio, pero se fijaban en cada palabra. Entonces, por ejemplo, cuando llegó la plenitud del tiempo, empezaba así la cita bíblica, entonces él empieza y explica plenitud del tiempo y luego va a explicar. Entonces, bueno, ahora no os estoy siguiendo un sermón entero, sino que estoy haciendo la síntesis. Pero bueno, entonces, en este sermón que está hablando de la plenitud del tiempo, dice, plenitud del tiempo tiene dos sentidos. Uno como el punto final, cuando algo se acaba, ¿no? Pues al final. Pero otro sentido de la plenitud es el fin último, la meta, la eternidad. Y aludiendo a este sentido segundo, dice, habla de la eternidad, dice, en la eternidad, os he puesto el texto. Entonces, la eternidad, porque entonces el tiempo termina, pues allí no hay antes ni después. La eternidad no tiene antes ni después. Allí todo se halla presente y es nuevo, y allí abarcas en una contemplación presente aquello que fue y que en cualquier momento será. Estás en el presente. Allí no hay antes ni después, allí todo está presente. Mira, Descartes tiene esta noción, claro, en Dios, pensad que el tiempo es algo creado, pero en Dios es presente. Entonces la experiencia de eternidad es como la experiencia de cuando uno está
disfrutando de algo, es que no pasa el tiempo, es que es ahora. Pensemos en aquello que nos da más gusto, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien a quien queremos mucho, es que no pasa el tiempo. Entonces, esta es la eternidad, presente. Bueno, entonces vuelvo. Por lo tanto, la noción de vida bienaventurada, que ya es accesible en esta vida, aunque no en plenitud, está en el centro del proyecto teológico de Eckhart, que integra el ideal filosófico de felicidad intelectual que predicaban los maestros aristotélicos en la segunda mitad del siglo XIII e integra la noción teológica de vida eterna. Entonces, frente a una concepción que reduce la bienaventuranza a la visión beatífica tras el juicio final, que era la que tenía el Papa Juan XXII, el que va a condenar a Eckhart, Eckhart y más tarde sus discípulos propone una bienaventuranza invía, la felicidad del hombre noble o del ser humano noble, o también, dicho de otra manera, la persona realizada, feliz, a la que también va a llamar persona interior o nueva, justa, pobre o simple. Entonces la persona noble o la persona feliz, la persona interior, nueva, justa, pobre, es aquella que sigue el sermón de la montaña y se sienta con Cristo en la cima de la contemplación. Y hago un inciso. Mirad, ¿por qué dice Eckhart hombre noble? Claro, a nosotros lo de noble no nos dice nada, pero pensad que noble es lo mejor que ellos podían ser. Entonces, la persona realizada, hoy diríamos, la persona realizada, o la persona que triunfa, o la persona que tiene éxito en la vida. O sea, él va a hablar de hombre noble, pero el adjetivo noble, bueno, vamos a pensar, la persona que triunfa, o la persona que tiene éxito. Entonces, vamos a ver qué es esto del hombre noble. Y, bueno, estaba aquí. Bueno, no sé si... bueno, sí. Muy bien. Entonces, esta invitación, bueno, a la felicidad es para todos y todas, pues tiene su origen en el inmenso amor de Dios y su proyecto de salvación. Entonces, así exclama en el Sermón 69. Bueno, hemos visto esto, que ya es posible, que es para todos, por la nobleza del alma, que ahora os voy a explicar en qué consiste, y entonces a este ser humano pleno realizado lo llama Eckhart hombre noble. Bueno, la verdad que es mejor persona, porque es Mensch, entonces Mensch es varón y mujer, pero bueno, como solemos traducir hombre, pues noble, sabio, pobre. Vamos entonces con un texto de Eckhart del Sermón 69, que es muy bonito. Dice así: sabed que Dios ama tan poderosamente al alma que es una maravilla. El que privara, entonces aquí está el Eckhart enfático, porque Eckhart es muy enfático. El que privara a Dios de amar al alma, si esto pudiera ser, lo privaría de su vida y de su ser, o mataría a Dios, si pudiéramos hablar así. Pues el mismo amor con el que Dios ama al alma es su vida, la vida del alma. Y este mismo amor, y en este mismo amor el Espíritu Santo florece. Sabéis que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, si Dios ama al alma, está floreciendo el Espíritu. Este mismo amor es el Espíritu Santo. Y como Dios ama tan poderosamente al alma, el alma ha de ser también algo grande. Ah, es que bonito. Como Dios ama al alma, el alma es algo grande. Y entonces en este amor está floreciendo el Espíritu. Entonces, una imagen metafórica. ¿En qué consiste, según Eckhart, la grandeza del alma humana? En que ha sido creada capaz de Dios y receptiva. Por amor, Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos una gran nobleza. Él habla de la gran nobleza, o como lo queramos llamar, ¿vale? O sea, nuestra naturaleza es capaz de Dios, dice Eckhart. Bueno, dice Eckhart, dice San Agustín, somos creados a imagen y semejanza, hasta aquí todos, o sea, todos estamos de acuerdo. Y añade Eckhart, por gracia, bueno, añade Eckhart, y con los padres de la Iglesia, por gracia puede llegar a ser el ser humano divinizado, tal y como afirmaban los padres griegos. ¿Sabéis que la teología de los padres que hablaban latín, San Agustín, se pregunta ¿por qué Dios se ha encarnado? Y San Agustín va a responder para redimirnos del pecado. Pero la teología de los padres griegos, que hablaban en griego, que es la teología de Oriente,
San Ireneo, Orígenes, no santo, ¿no? El Pseudo Dionisio también, Máximo el Confesor, y otros, ¿no? Van a subrayar por qué Jesucristo se ha encarnado, Dios se ha hecho un hombre para que el ser humano sea divinizado o deificado, o para llegar a ser, por gracia, divinizados. Entonces esto no se lo inventa Eckhart, pero Eckhart va a subrayar mucho esta teología que él va a tomar de Ireneo, de Orígenes, de los padres. Entonces, somos creados a imagen y semejanza para ser deificados o divinizados, pasando por la libertad. Esto es muy bonito porque es nuestra respuesta libre. Bueno, entonces, junto con Agustín, con San Agustín y la tradición anterior, Eckhart considera, entonces, ¿dónde radica esta imagen? Pues decíamos, somos creados imagen de Dios, capaces de Dios para ser deificados, pero ¿dónde radica nuestra imagen? Entonces, junto con la tradición anterior, con San Agustín, Eckhart, Santo Tomás, considera que la imagen de Dios se concentra especialmente en el intelecto. Os lo voy a explicar bien. Pues Dios es intelecto. Entonces aquí tenemos... bueno, no me quiero ir. Leo esto y si acaso luego me voy. Sin embargo, quiero que entendamos bien esta cuestión. O sea, el intelecto, o sea, Dios es intelecto y nosotros, nuestra imagen, radica como en la cima. O sea, todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero vale, ¿dónde está la imagen de Dios? No en nuestra corporalidad, porque Dios no es corporal. Entonces, de alguna manera, se preguntaban, ¿y dónde radica nuestra imagen? Y van a decir, está en el intelecto. Pero quiero que entendamos esto, porque para Eckhart y su escuela, el intelecto humano es mucho más que la capacidad de abstracción. O sea, no es nuestro entendimiento en el sentido del razonamiento. No es la capacidad de abstracción a partir de los sentidos, sino que el intelecto, para ellos, está más vinculado a la noción del Plotino, del nous, que sería la cima del alma, la parte más íntima y más elevada del ser humano que le capacita para recibir a Dios. Es decir, el ser humano tendría sus facultades y la parte, por así decir, que está abierta al encuentro con Dios, a eso llaman intelecto. Que sería como, a veces lo llaman intelecto, a veces lo va a llamar de distintas maneras, fondo del alma, lo va a llamar... Pero no pensemos que está pensando en el razonamiento, porque el intelecto estaría por encima del entendimiento y de la voluntad. No. Entonces sería esto, la parte más íntima y más elevada del ser humano que le capacita para recibir a Dios, ¿vale? Entonces dice Eckhart, por ejemplo, en el Sermón 68, tengo en mi alma una facultad que es absolutamente receptiva a Dios. Entonces, esta receptividad, algunos dicen, es el entendimiento paciente. Bueno, Eckhart de todas maneras no se entretiene mucho en clasificar, en hacer clasificaciones y precisiones. Está hablando de aquello que nos abre, ¿no? Bueno, entonces, además, parece participar Eckhart de la teoría del conocimiento de Alberto Magno, que considera que el intelecto está iluminado directamente por la luz divina. O sea, en Alberto Magno, cada vez que conocemos, en el proceso de abstracción, la luz divina, es decir, el Espíritu Santo estaría iluminándonos para conocer. Entonces, de alguna manera, bueno, pues parece que Eckhart también participa de esta cuestión. Entonces, por otra parte, además de intelecto, también lo denomina razón superior, a veces lo llama intelecto paciente. El maestro Eckhart se refiere a esta receptividad en la que opera la gracia o la presencia del espíritu con otras imágenes, por ejemplo, la cima del alma, o también, sobre todo, el fondo del alma, la esencia del alma, a veces habla de una chispa. Fijaos, se trata de metáforas dinámicas, no de una parte del alma. Entonces, son metáforas que están designando la relación más profunda e íntima entre Dios y el ser humano. O sea, como este ámbito en el cual el ser humano entra en relación con Dios. Por eso, el mismo Eckhart parece desdecirse a sí mismo. Y entonces, por ejemplo, en un sermón dice lo siguiente. Algunas veces he dicho que en el espíritu humano hay una única potencia y solo ella es libre. A veces he dicho que es una custodia del espíritu. Otras veces he dicho que es una luz del espíritu.
otras veces que es una centella, ¿veis? Cada vez lo llama de una manera, ¿eh? Potencia, custodia, centella. Pero ahora digo que no es ni esto ni lo otro, o sea que no es nada de esto. Y sin embargo es algo que está por encima de esto y de lo otro y por encima de lo que el cielo lo está sobre la tierra. Está libre de todo nombre y desnuda de toda forma, totalmente vacía y libre, como vacío y libre es Dios en sí mismo. Entonces, por eso no es una facultad, a veces dice que es una facultad, a veces dice que es el intelecto, a veces dice que es una luz, que es una centella, es algo, ¿vale? Y prosigue, mirad, en la medida que Él, Dios, es uno y simple, se aloja en este uno que llamo, entonces en ese sermón habla de la ciudadela en el alma. Solo ahí, o solo así, penetra y se halla Dios en su interior. Y voy a otra cita y ahora os explico. En el sermón 2 dice, Dios se halla dentro, floreciendo y reverdeciendo. Fijaos qué bonito. ¿Quién florece? El Espíritu. ¿Quién reverdece? El Hijo. Porque el Hijo es el brote. Siempre que sale florecer y reverdecer, está hablando de la Trinidad. Porque para Eckhart son las metáforas que él utiliza. El Hijo es el brote de Jesús, reverdece y florece el Espíritu. Bueno, el caso es que Dios se halla ahí con toda su deidad y el Padre engendra a su Hijo unigénito de forma tan verdadera como en sí mismo, pues verdaderamente Él vive en esa potencia. Bueno, Dios habita y vive ahí. Fijaos, os voy a decir algo. El fondo, esta noción de fondo, la palabra alemana que utiliza es, en alemán medieval es Grund, en alemán moderno es Grund, en inglés es ground. Y normalmente sabemos más inglés, ground, y el Grund en alemán es el fondo, pero es el suelo, es el fundamento. Fijaos qué bonito. Nuestro suelo, nuestro fundamento, nuestro ground, nuestro fondo, o nuestra receptividad, es el lugar donde Dios está habitando y reverdeciendo y floreciendo. Mirad qué bonito. El tema es que vamos a ver que estamos desconectados de nuestro fondo. Entonces, os he puesto un dibujito para que lo veáis. Os decía que era algo dinámico. De alguna manera, muchas veces estamos situados en la exterioridad, en lo exterior, que es lo que nos preocupa. Para Eckhart va a ser la multiplicidad. Estamos en lo múltiple, en esto y en aquello. Luego, si vamos un poquito hacia el interior, tenemos nuestras facultades, las facultades superiores del alma, que son, ¿os acordáis en San Agustín también? Memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, memoria, que recordamos, el entendimiento, que es nuestra capacidad de razonar, y la voluntad, que es la que nos abre al querer y al amar. Para los medievales, la voluntad y el amor van unidos, ¿vale? Pero más a lo hondo de nuestras facultades estaría el fondo del alma, que es donde solo Dios penetra, que es un misterio para nosotros, porque nosotros, como nuestras facultades no pueden ir hacia adentro, ¿no? Porque nuestras facultades, en la mentalidad medieval, bueno, y en el fondo, conocemos por abstracción, conocemos desde fuera lo que llega a nuestros sentidos, abstraemos, pero de nuestro interior tenemos una intuición, ¿no? Tenemos intuición, pero no tenemos un conocimiento conceptual de nosotros mismos. Solo Dios nos conoce, de alguna manera. Es muy bonito esto, ¿no? Somos conocidos por Dios. Bueno, entonces, esto es un poco lo que ellos están diciendo, ¿no? De alguna manera es esta invitación, que ahora voy a seguir explicando, a volvernos hacia el interior. Y vamos a ver cómo, ¿vale? Entonces sería como entrar ahí, porque Dios está dentro y nosotros lo buscamos fuera, pero volvernos. Entonces, ¿cómo puede suceder? Bueno, me estoy adelantando. A ver, quedaros ahí. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, nos podemos plantear otra pregunta. Si la felicidad del ser humano es padecer a Dios, experimentar a Dios, en la verdadera unión con Dios, ¿cómo puede? O sea, nuestra felicidad es padecer o unirnos a Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo puede la unión tener lugar? Y la pregunta es, ¿hay alguna cosa que pueda hacer el ser humano? ¿Qué podemos hacer para que esto tenga lugar? En el encuentro con Dios
que tiene lugar ya ahora. Entonces, en el fondo, según los dominicos alemanes, se trata de hacernos conscientes, de perforar la realidad y reconocer que ahora Dios está irrumpiendo en nuestras vidas. Y aquí tenemos el texto que os había empezado. El ser humano, explica el maestro Eckhart en este texto que os decía ayer, en las conversaciones de discernimiento, es este texto con los estudiantes dominicos, con los novicios estudiantes, dice: el ser humano debe aprender a penetrar en las cosas y aprender a captar, a reconocer a nuestro Dios ahí dentro. Y por un vigoroso esfuerzo interior, ser capaz de imprimir la imagen de Dios en su fuero íntimo, de manera sustancial, de manera real, por así decir. Sigo leyendo. Se puede comparar con una persona que quiere aprender a escribir. Está claro que si quiere lograr esta destreza, tiene que ejercitarse mucho y a menudo en esta actividad, por más penoso y difícil que le resulte o por imposible que le parezca. Si queremos aprender a escribir, bien sabemos que los niños pues hacen las letras una y otra vez, ¿no? Entonces, si la persona, el niño, está dispuesto a ejercitarse asiduamente y con frecuencia, lo aprenderá y dominará este arte de escribir, ¿no? Primero tiene que fijar sus pensamientos en cada letra individual y aprendemos a hacer la A, y aprendemos a hacer la M, y grabársela muy firmemente en la memoria. Pero más tarde, cuando ya domina el arte de escribir, no le hacen falta en absoluto la representación de la imagen ni la reflexión. Escribe despreocupada y libremente. Entonces, por tanto, según Eckhart y sus discípulos, y cito, el ser humano debe percibir a Dios en todas las cosas y ha de acostumbrar su corazón a tener siempre presente a Dios en su corazón, en su aspiración y en su amor. Y ahora vamos a cómo lograrlo. Este texto, o sea, la hojita que os han dado hoy, no hace falta que la miréis ahora, todos estos textos las vais a tener al final, ¿vale? Pero ahora me escucháis y luego os lo lleváis de recuerdo, en orden, el discurso de Eckhart. Entonces este está al final del texto que tenéis, pero no os preocupéis que los vais a tenerlo, ¿vale? Pero fijaos qué bonito. Entonces estábamos, bueno, me parece a mí bonito, estábamos diciendo que de lo que se trata es de perforar, y ahora vamos, o sea, captar a Dios en todo. Vamos a seguir un poquito, muy bien. Entonces, hijo de la escuela dominicana, bueno, entonces ahora voy a hablaros de voluntad, intelecto, conocimiento y amor. Y de paso, para ilustrar la cosa, os he puesto algunas ilustraciones de este manuscrito del siglo XIV, que se ha venido a llamar Rothschild Canticles, porque lo compró Rothschild y está en la biblioteca, en la Universidad de Yale, y está ilustrando, la ilustración está representando a Jesús, es el cantar de los cantares, a Dios que está a la puerta y llama y se lleva a la amada y está en el jardín. Es una ilustración del cantar de Dios. Bueno, pero nosotros vamos voluntad, intelecto, conocimiento y amor. Os he puesto por lo del amor. Entonces, hijo de la escuela dominicana, entre las facultades humanas, Eckhart prefiere, como os he dicho antes, el intelecto a la voluntad como cauce para alcanzar la felicidad. Y ahora os voy a decir por qué y lo vamos a desentrañar. Dice Eckhart, en el sermón 6, la voluntad, y junto con la voluntad el amor, es la fuerza motriz de la actuación. La voluntad es la que nos mueve y el amor es el que nos atrae. Es decir, es lo que nos puede conducir a la bienaventuranza. Pero el intelecto es la virtud aprehensiva. Mirad, por el intelecto, cuando yo conozco algo, lo aprehendo en mí. Por tanto, para la escuela dominicana, el intelecto es el que tiene la primacía. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza consiste en aprender, en ver a Dios. Veremos a Dios. O sea, el ver y el conocer son semejantes, ¿no? En la unión plena con Dios. Os lo explico. Cuando yo conozco algo, cuando yo veo algo, ¿no? Si yo te estoy viendo, en mí lo que veo y el que ve son uno. ¿Entendéis esto? O cuando yo conozco algo, lo conocido y el que conoce son uno en el acto de conocer. Por eso,
hay unidad, mientras que cuando yo quiero algo, el otro está fuera, por así decir. Entonces, la escuela dominicana consideraba que hay la unión, o sea, que la bienaventuranza plena se da en la unión. El amor y la voluntad nos mueven, nos conducen, sin embargo, el encuentro es la unión, y entonces la unión tiene que ver, o sea, hay más unión, ya no hay dos, el que ve y el visto son uno, en el acto de ver o en el acto de conocer, ¿eh? Esta es la verdad. Pero bueno, de alguna manera, ambos, voluntad e intelecto, conocimiento y amor, están en íntima relación y nos conducen hacia la bienaventuranza. Y dice Eckhart en otro lugar, en el sermón 6, por el conocimiento concibo a Dios en mi interior, pero por el amor voy y penetro en Dios. Entonces él tampoco absolutiza, porque de alguna manera vamos a decir que está por encima de nuestras facultades. Entonces no es ni conocimiento ni amor, sino que está por encima de ellas. Pero muchas veces, como hijo de la escuela dominicana, en esto pues tenía una controversia con los franciscanos, que subrayaban más la voluntad y el amor, y los dominicos más el intelecto, en este sentido, no tanto en la elucubración sobre Dios, sino que en el acto de entender somos uno con Dios. Pero bueno, por lo tanto, los místicos alemanes muestran un gran aprecio hacia el amor, porque nos conduce hacia Dios, pero en la mayor parte de sus textos asocian la felicidad y la bienaventuranza al conocimiento, pues por este se alcanza una unión plena. Entonces esto es lo que os decía, en el acto de conocer como en el acto de ver, el que conoce y lo conocido, el que ve y lo visto, están unidos y son uno. Y siguiendo a San Agustín, en su comentario a la Trinidad, Eckhart explica que ver y ser visto son uno. Es decir, al mismo tiempo comienzan, duran, al mismo tiempo se originan y mueren. Además, claro, es distinto conocer cualquier cosa que conocer a Dios. Cuando lo que se conoce es Dios, el ser humano recibe de Él todo su ser, ¿no? Si estoy conociendo a Dios, estoy recibiendo de Él, ¿no? Y fijaos que el maestro Eckhart llega a afirmar en un sermón esta afirmación, enfáticamente, que el ojo, en la bienaventuranza, el ojo con el cual veo a Dios es el mismo ojo con el cual Dios me ve. Mi ojo y el ojo de Dios son un solo ojo y una sola visión y un solo conocer y un solo amor. Fijaos que aquí estamos en lo enfático de Eckhart, que bueno, esto le gustó mucho, me parece que fue a Heidegger y se fijó en esta frase. Y si os dais cuenta, os he puesto la ilustración de Rupnik, de la misericordia, donde él está tomando esto. No sé si él lo tomó de Eckhart, en el fondo un solo ojo. Bueno, vamos a seguir un poquito. Bueno, ¿cuál es el fruto de la bienaventuranza? Va a ser saber y gozar del amor. Entonces, el maestro Eckhart clarifica la afirmación de que el conocimiento humano es fuente de bienaventuranza y señala algunas puntualizaciones. En el Sermón del Hombre Noble, el dominico Eckhart emplea dos imágenes, la raíz de la bienaventuranza y los frutos de la bienaventuranza, para distinguir entre la causa y origen de la bienaventuranza, que sería la raíz, y sus efectos, los frutos. Entonces, indica que para algunos la felicidad consiste en ser conscientes de que conocemos a Dios, por tanto que gozamos de Él. Y dice así: a algunas personas les parece, y así podemos creerlos, que en este conocimiento, en conocer que conocemos a Dios, reside la flor y el fruto de la bienaventuranza, en que el espíritu conoce que conoce a Dios. Pues si disfrutando de todos los bienes no lo supiera, ¿de qué me serviría? ¿Y qué clase de bienes serían para mí? En el Sermón 68 constata, por ejemplo, que ciertamente somos felices de saber que Dios está cerca de nosotros. A ver, si no lo supiéramos, pues no seríamos felices, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿por qué somos felices? Porque sabemos que Dios está cerca. Entonces, claro, es esa invitación a hacernos conscientes, ¿no? Dice Eckhart en el Sermón 68. Estos textitos sueltos también os los puse en las hojas de ayer. El ser humano es más feliz que una piedra o una madera, porque conoce a Dios y sabe lo próximo que está Dios de él. A ver, Dios está próximo de todo, solo que los humanos sabemos y somos conscientes de que Dios está cerca y podemos gozarlo,
Y una piedra, pues Dios está muy cerca de ella, pero no se entera, ¿vale? Entonces, cuanto más lo sé, cuanto más consciente soy, más feliz soy. Y cuanto menos consciente soy de ello, menos feliz me encuentro. Claro. Entonces, en realidad, pues no me siento feliz porque Dios está en mí, porque es cercano de mí y no lo tengo, sino porque reconozco lo cerca que está de mí y sé de Dios. Entonces, por un lado, Eckhart invita a que nos hagamos conscientes. Oye, que Dios está cerca, disfrútalo, ¿no? Hazte consciente, reconócelo. Pero de alguna manera esto sería el fruto de la bienaventuranza. Pero ¿dónde está? Entonces, ¿cuál es el fruto de la bienaventuranza? Reconocer y saber que Dios está cerca. Pero ¿cuál es la raíz? La raíz de la bienaventuranza, sin embargo, se encuentra solo en Dios mismo. Y Eckhart va a hablar de Dios desnudo. Es muy difícil traducir esto porque la expresión alemana es Gott bloß. Solo Dios. Entonces, claro, Dios desnudo es un poco violento, ¿no? Es una expresión, pero... O sea, Dios en sí mismo, Dios sin... Bueno, solo Dios, o... Lo han traducido por Dios desnudo, pero bueno. Es decir, en Dios mismo, y no en que seamos conscientes de su presencia. Entonces Eckhart dice, lo primero en que consiste la bienaventuranza es que el alma contempla a Dios desnudo, solo Dios. Ahí, en esta contemplación, obtiene todo su ser y su vida, y crea todo lo que ella es del fondo de Dios, y nada sabe del saber, ni del amor, ni de cualquier otra cosa. Allí, esta unión, no sabe nada de nada, que no sea el ser y Dios. Pues ciertamente, el hombre que no se conoce en absoluto a sí mismo y a las otras cosas, sino solo a Dios, ciertamente, no sé si está bien redactado esto, está allí en donde llega a ser bienaventurado y dichoso, en las raíces y el fondo de la bienaventuranza. Entonces, las raíces y fondo de la bienaventuranza es entonces este Dios desnudo. Aunque allí no se sabe nada, o sea, no se sabe nada porque está más a lo hondo de nuestras facultades, por así decirlo. Entonces, no se trata... bueno, os he puesto una imagen. Esta imagen sigue siendo este manuscrito que os decía, Rothschild Antiquer. Están contemplando a Dios desnudo, ¿vale? O sea, solo Dios, irradiando. Bueno, y está con una... o sea, es la misma imagen, solo que aquí se ve el doradito, ¿vale? Pero no se aprecian los colores. Bueno, os lo dejo ahí. No se trata, por tanto, de pensar a Dios, elaborar un concepto sobre Él. No se trata de estar pensando en Dios, sino contemplar a Dios desnudo. Por ello, Eckhart afirma que el ser humano no debe tener ni contentarse con un Dios pensado, pues cuando el pensamiento se desvanece, Dios se desvanece también. O sea, no se trata de estar pensando en Dios. Debe tener más bien a Dios en su esencia, o es difícil de traducir esto, un Dios presente realmente. La expresión en alto alemán medio es ein gewesener Gott, que yo creo que es, claro, traducen un Dios sustancial, un Dios esencial, o un Dios anwesend, un Dios presente, un Dios real. Es decir, no se trata de estar pensando en Dios, sino dejarle que Él esté presente en ti realmente. Entonces, esto se encuentra muy por encima de los pensamientos del ser humano y de toda criatura. ¿Vale? Entonces, no es pensar a Dios, sino un Dios real, o sea, un Dios sustancial, que Él esté presente, ¿vale? Este texto está luego en la hojita que os he dado, pero luego lo miráis. De ahí que la felicidad consista en conocer a Dios, pero no desde el exterior como se perciben las cosas, o sea, porque nosotros percibimos las cosas desde el exterior. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios es otro tipo de conocimiento. Es un conocimiento desde el interior. Y en esta experiencia quedan trascendidas todas las facultades humanas. Y por ello se trata más bien de un desconocimiento o de una ignorancia, dice Eckhart, siguiendo a Dionisio. O también luego Nicolás de Cusa va a hablar de una docta ignorancia. Eckhart dice un conocimiento desconocido, en alemán unbekannte Bekanntnisse, una docta ignorancia. Entonces es un conocimiento, pero que es un desconocimiento, porque no es por nuestras facultades, ¿entendéis? Entonces es una intuición, por así decirlo, ¿vale? Entonces un conocimiento desconocido.
en donde los opuestos coinciden. Y esta expresión de la coincidencia de opuestos la va a utilizar Enrique Suso, explícitamente, antes que Nicolás de Cusa. No se sabe, probablemente Nicolás de Cusa conoció la obra de Suso, pero esta coincidencia de opuestos. Dios, o sea, conocimiento desconocido, Dios y hombre en uno, ¿no? Es esta oposición. Bueno, seguimos. Muy bien. Para las personas que logran hacer esta experiencia, explica Suso, Dios ha llegado a ser todo y todas las cosas se vuelven en cierto modo divinas, pues todas las cosas le responden en el modo en que son en Dios, pero al mismo tiempo cada cosa sigue siendo esto o aquello, mantiene lo que es según su esencia natural. Es decir, la persona que hace esto, todo le responde, todo le sabe a Dios. Perciben todo en Dios y desde Dios, incluso las dificultades y los sufrimientos. Y por ello, nada puede separarles de Dios, dice Eckhart. ¿Vale? Aquí, los místicos alemanes muestran una gran dosis de humanidad y de sentido común. La profunda y constante alegría, fruto del nacimiento de Dios en el alma, de la que estábamos hablando, no significa para ellos que haya desaparecido todo dolor, ni que se deba tener una impasibilidad, ni ser insensibles ante la realidad. Y el maestro Eckhart lo aclara en un sermón muy bonito sobre Marta y María, en el sermón 76. Dice Eckhart, no os he puesto el texto entero, pero está respondiendo a alguien que le pregunta: ¿os imagináis que mientras que haya palabras que os conmuevan, os alegren, sois imperfectos? Pero no es así. Incluso Cristo no vivía de esta manera. Es lo que da a conocer cuando dice: mi alma se aflige hasta la muerte, en Mateo 26. Por eso digo, dice Eckhart, que no ha habido todavía un santo, ni puede haberlo, a quien la pena no le haya hecho daño y el amor alegrado. Sucede que un santo, al que nada puede separarlo de Dios, tenga el corazón roto. Si entonces es ayudado por la gracia, su voluntad permanece simplemente en Dios y dice: Señor, te pertenezco y tú me perteneces. Sea lo que suceda, no es obstáculo para que la bienaventuranza eterna, en cuanto cima más alta del espíritu, no sea afectada, allí donde se haya unida con la voluntad siempre amada de Dios. Es decir, esta experiencia de bienaventuranza eterna, de serenidad, de estar arraigados en Dios, no significa que uno ya no vaya a sufrir nunca más. ¿No? Significa que tienes un fundamento, que estás en tu fondo. Claro, pero la bienaventuranza eterna no significa un disfrute permanente. Significa que en las dificultades reconocemos que no estamos solos, que seguimos ahí en manos de Dios. Entonces, precisamente aquí queda indicado un aspecto fundamental de la mística alemana, su enseñanza de cómo lograr la felicidad plena, que es lo que voy a abordar a continuación. ¿Vale? Mirad que hasta ahora hemos dicho: la felicidad es posible, ya está aquí, porque somos creados a imagen y semejanza, somos capaces de Dios. Entonces hemos hablado de la meta, y ahora vamos a ver el camino. Y la meta es esta bienaventuranza, y vamos a ver, es que me marca el tiempo porque como yo le he pedido que me lo marque. Bien, entonces, muchas gracias. Vamos con cómo. Hasta aquí la meta, la felicidad, que es la unión con Dios, de alguna manera saber que Él habita en nosotros, y eso nos da una serenidad profunda y una tranquilidad honda, y una alegría profunda incluso en las dificultades. Vamos a cómo se llega, y si queréis, luego preguntas, pero vamos, todo el desarrollo entero. Entonces, ¿cómo se llega a él? El camino hacia la bienaventuranza, hacia el contemplar a Dios cara a cara y llegar a ser plenamente feliz, pasa, como os he dicho antes, por ofrecer a Dios la propia voluntad, por ponerse absolutamente en sus manos. Entonces, supone al mismo tiempo un camino hacia el silencio, o dicho de otro modo, el despojamiento de toda imagen. Y aquí una noción importante en Eckhart, o la palabra que él utiliza es entbilden, desimaginarse, es desprenderse de las propias nociones, desprenderse del propio yo, del ego,
es un camino de liberación, de purificación, de vaciamiento. Y otra noción importante es, la palabra medieval es Abgescheidenheit, que en alemán moderno se dice Abgeschiedenheit, que sería como este desasimiento. O también otra noción muy importante, veis, son todas parecidas, desprenderse de las imágenes, desasimiento, o el desprendimiento o abandono, que es una palabra que se inventa él. Todos estos sustantivos se los inventa el maestro Eckhart, es el primero en utilizarlos. La palabra Gelassenheit, que significa, la traducción literal sería el dejamiento, porque lassen es dejar, gelassen es dejado, el sustantivo es tener un ser dejado, es decir, tener un ser que se abandona en manos de Dios, tener un ser desprendido. Desprendimiento, abandono, desasimiento, todos son bastante similares, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hay que desprenderse? De todo apego a cosas, a personas, al propio yo, e incluso al consuelo de gozar de la presencia de Dios. O sea, a veces experimentamos un gozo, como un consuelo, ¿no? San Ignacio va a hablar de la consolación, pues también hay que dejar, o sea, no estar apegados al consuelo de Dios. A veces nos pasa que, mirad, esto en todos los místicos, se pasa por la noche oscura, se pasa por, o sea, la confianza incluso aunque uno no experimente. Eckhart habla de dejar a Dios por Dios, dejar el consuelo de Dios, dejar la presencia de Dios, dejar a Dios por Dios, o sea, dejar, ¿vale? Y todo ello, o sea, ¿por qué hay que dejar tanto? ¿Por qué hay que vaciarse? ¿Por qué hay que...? No es... Claro, aquí está la diferencia, porque algunos han dicho, pues este desprendimiento, este abandono, este vaciamiento, tiene mucho en común con las religiones orientales. Sin embargo, vais a ver por qué hemos de dejar todo, para que Dios pueda irrumpir y penetrar en el fondo del alma. De alguna manera, solo puede ser recibido cuando el ser humano se hace totalmente receptivo, cuando se vacía de toda expectativa, de toda exigencia, de toda voluntad, de sus prejuicios, y se pone simplemente en sus manos. Solo entonces puede el ser humano padecer a Dios y ser uno con Él. Y así lo explica en sus conversaciones de discernimiento. Como ya hay comercio en las ciudades urbanas de la Edad Media, dice así: se trata de una compensación equitativa y de un negocio justo. Es un buen negocio. ¿Por qué? En la medida en que sales de todas las cosas, en esa medida, ni más ni menos, entra Dios con todo lo suyo, siempre que salgas completamente de lo tuyo en todas las cosas. Fijaos, la diferencia con el budismo. No hacemos una meditación para vaciarnos, nos vaciamos para dejar a Dios llenarnos. Entonces, esta es un encuentro con un tú. Entonces, te vacías, entonces es como la cara y cruz, ¿no? En tanto en cuanto tú le dejas espacio, Él te llena. Y también en otro sermón, en el sermón 66, dice: cuando el ser humano se ha liberado completamente de sí mismo por amor a Dios, cuando ya no pertenece más que a Dios solo y no vive más que por Dios, fijaos, dice, es verdaderamente igual por gracia a lo que Dios es por naturaleza, pues la vida de Dios y su ser están totalmente en ese ser humano. Veis que aquí es radical, ¿eh? Somos igual por gracia a lo que Dios es por naturaleza, estamos divinizados. Bueno, y esta experiencia supone la alegría más plena y la suprema bienaventuranza. Entonces, el desprendimiento, el desasimiento, el vaciamiento, todo esto son el anverso de la moneda cuyo reverso es la unión con Dios, vivir en Él y desde una serena y profunda alegría en medio de lo cotidiano. Entonces, es esta... Y mirad, esto es un don de Dios. La felicidad, por tanto, me gustaría, entonces, es don y es tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Desprendernos, hacernos receptivos. O sea, no es aquí una mera pasividad. O sea, nuestra tarea es irnos trabajando para hacernos cada vez más receptivos. Y
en tanto en cuanto le dejamos espacio, vamos haciendo su voluntad, pues Él llega y entonces recibimos la felicidad, la paz. Entonces cabe resaltar también, bueno, de paso os pongo quién es nuestro modelo de receptividad, María. ¿Vale? Entonces cabe resaltar también que para la mística dominicana no supone este vaciamiento salir físicamente del mundo o ir al desierto, o permanecer constantemente en la soledad de un monasterio. Y Eckhart lo explica en sus conversaciones de discernimiento que os decía, ¿no? Dice lo siguiente: me hicieron la siguiente pregunta. Dice Eckhart: a muchas personas les gustaría retirarse por completo del mundo y vivir en la soledad para encontrar allí la paz, o también quedarse siempre en la iglesia. ¿Sería esto lo mejor? Y yo he respondido: no. Y presta atención por qué. Os he puesto aquí el desierto. Quien tiene una actitud recta, y vamos a poner una ciudad, bien. Quien tiene una actitud recta, es decir, quien hace este ejercicio de desprendimiento, se siente a gusto en todas partes y con todo el mundo. Pero el que carece de rectitud, es decir, el que está disperso, el que está arriba en la superficie de las cosas, se siente mal en todas partes y con todo el mundo. Pero aquel cuya actitud es recta, en verdad tiene a Dios con él. Aquel que posee a Dios en verdad, lo posee en todo lugar, y en la calle y con todo el mundo, igual que en la iglesia, en la soledad o en una celda, con tal de que posea a Dios, de que lo posea rectamente, de que lo posea siempre, nada podrá distraer. ¿Por qué? Porque posee únicamente a Dios y pone sus miras solo en Dios, y todas las cosas se vuelven para él puro Dios. Fijaos qué bonito. Todas las cosas se vuelven para él puro Dios. Semejante hombre lleva a Dios en todas sus obras y en todos los lugares, y todas las obras de este hombre las opera solo Dios. Y dice: pues la obra pertenece más propia y verdaderamente a quien es causa de ella que a quien la ejecuta, ¿no? La obra es de quien la manda, no de quien la hace, ¿no? Si tú tienes a alguien que te sirve, le pides esto. Entonces, si concentramos pues nuestra vista pura y exclusivamente en Dios, en verdad Él habrá de actuar en nuestro lugar, y nadie, ni la muchedumbre, ni el lugar, son capaces de obstaculizar sus obras. Resulta pues que a tal hombre nadie le puede estorbar, porque no ambiciona, ni busca, ni prueba nada sino a Dios, porque Dios está unido a él en todas sus aspiraciones. ¿Fijaos qué bonito? Y esto es verdad. Te puedes ir, claro, Eckhart en otro lugar dice: claro que necesitamos la capilla y el silencio. No os he copiado todos los textos, pero el texto seguido está de las conversaciones de discernimiento lo tiene ahí. Claro, lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque nos ayuda a conectar. O sea, él reconoce que necesitamos hacer silencio de vez en cuando. Pero viene a decir: el que está disperso va a estar disperso aunque esté en el desierto. Y el que hace esto lo puede hacer en medio de... Bueno, no sé si Eckhart no vivió en Buenos Aires, porque hay que decir que la agitación de Buenos Aires es algo extraordinario. Pero incluso en nuestra agitación cotidiana urbana, si estamos conectados, si hacemos ¿no? Si vamos dejando que Dios nos habite, podemos penetrar y encontrar a Dios también en la agitación, ¿no? Esto es precioso. Esto es muy actual. Esto es muy actual. No dice Eckhart que no tengamos que ir al silencio o que no tengamos que ser contemplativos. Viene a decir contemplativos en medio del mundo. Bueno, y quien quiera estar en el convento, por supuesto, o en la oración, o en la... Pero es como una contemplación y acción, ¿no? Pues, bueno, sigo. En el tratado alemán del desasimiento, von Abgeschiedenheit, cuyo autor muy probablemente es el maestro Eckhart, pone el ejemplo siguiente, que es muy bonito, para mostrar cómo el ser humano puede estar en el exterior actuando y sin embargo mantenerse libre y ecuánime en el interior. Y os pongo el ejemplito. Ahí estábamos con la puerta, no, ahí, la puerta. Dice: una puerta se abre y se cierra en un gozne. Bueno, vamos a ver el gozne. Estas fotos las he hecho ahora en mi excursión. Por ¿cómo es? Noah.
Estaba ahí por Cafayate, por tal, y entonces he hecho estas fotos para ilustrar esto que os iba a decir. Una puerta se abre y se cierra en un gozne. Ahora bien, podemos comparar la hoja externa de la puerta al hombre exterior. Cuando la puerta se abre y se cierra, la hoja exterior se mueve de acá para allá, pero el gozne permanece, no obstante, inmóvil en el mismo lugar. Y esto es la causa de que no cambie nunca y de que la puerta se vaya, ¿no? Lo mismo sucede en nuestro caso, supuesto que lo sepas entender bien. Es decir, si estamos bien en nuestro gozne, en nuestro fondo, en nuestro fundamento, en nuestro centro, la acción no nos va a desencarrilar si estamos bien. Otro ejemplo que pone es como un ancla. Cuando el barco está anclado, pues ya puede haber olitas que el barco permanece firme. Entonces, es verdad que puede haber dificultades, podemos tener distintas cosas, pero si estamos bien anclados, ahí en nuestro fundamento. Entonces, por ello, en el sermón sobre Marta y María, Eckhart considera, haciendo una interpretación original y libre del Evangelio, que es Marta la perfecta. Entonces, ¿por qué? Bueno, sabéis que los medievales, sabéis que hay distintos niveles de lectura o distintos sentidos de la escritura. Está el sentido literal. Entonces los medievales consideraban que había 4 sentidos. El sentido literal, que es qué dice el texto, ¿vale? Normalmente ahí primero tendremos que ver qué dice. El sentido moral, que nos dice el texto que tenemos que hacer, cómo me tengo que comportar, sentido moral. Y el tercer sentido, tercer y cuarto, a veces hay 4 y a veces hay 3, es el sentido alegórico, este texto del Antiguo Testamento que está representando, por ejemplo, Moisés está representando a Cristo, ¿vale? Y el cuarto sentido sería el sentido profundo, el sentido anagógico. A veces el alegórico y el anagógico están juntos. Entonces Eckhart siempre se mueve en el sentido profundo, ¿eh? Entonces él, claro, el sentido profundo tiene mucha libertad. Entonces él toma el texto de Marta y María y el sermón es precioso porque dice, la perfecta es Marta. ¿Por qué? Porque Jesús la nombra 2 veces, Marta, Marta. Entonces, ser nombrado significa ser reconocido. Y entonces, María, cuando dice Marta, es que, oye, dile a mi hermana María, dice, no, si Marta no estaba enfadada con María, en realidad es que la quería. Y lo que le estaba diciendo a Jesús es que María no se quede en el gozo de la contemplación, sino que pase al servicio. Y Jesús le dice, no te preocupes, que ella servirá también, ¿eh? Pero de alguna manera, para Eckhart, la perfección es la de Marta, porque Marta ha contemplado y está al servicio, mientras que María todavía está a los pies de Jesús gozándose de la contemplación. Entonces, bueno, él no va al sentido literal, sino al sentido alegórico. Y entonces, de alguna manera, bueno, pues de lo que se trata, y yo creo que es muy importante, Eckhart subraya que no se trata de dejar de actuar para vivir únicamente en la contemplación, sino que hay que obrar de manera ordenada y con sabiduría. Entonces dice, no vivir en la preocupación, o sea, las cosas, o sea, no se trata de salir de las cosas en el sentido de dejar de actuar, se trata de no vivir en la preocupación, sino junto a la preocupación. Es decir, actuar al servicio, pero sin que eso, decimos en España, es comerte el coco, no sé, de estar ¿no? Sino actuar, por supuesto, al servicio, buscando la voluntad de Dios en todo momento, como Jesús y los discípulos y discípulas. Pero fijaos, esto es, no se trata de vivir en la preocupación, sino junto a la preocupación. Entonces, es muy, o sea, es muy actual, porque la propuesta de Eckhart es vivir centrado en el fondo para ser feliz, actuando al servicio. Entonces, no se trata del desapego no se trata de huir de las cosas, sino estar en medio de las cosas sin estar apegadas a ellas. Entonces, es un aprendizaje, es un arte. Entonces, cabe terminar esto, porque luego sigo, con las palabras de Eckhart, que nos recuerdan que este camino hacia la bienaventuranza es un don de Dios. Esto me parece muy importante. Él mismo, Dios mismo, nos conduce y atrae hacia Él. Y dice Eckhart, es una obra divina. El ser humano no
tiene más que padecer a Dios y dejarle sin resistirse. Dice en el Sermón 73. Y dice algo más, cada don que recibimos, o sea, cada vez que le dejamos, que nos hacemos receptivos, prepara para la receptividad de un nuevo don, y mejor, un don mayor. Pues cada don de Dios amplía la receptividad y el deseo de acoger otro más y cada vez mayor. A mí esto me consuela mucho, porque nunca estamos totalmente desprendidos. Entonces, le vamos dejando, nos va ampliando, le vamos dejando, es como un proceso, por así decir, y es un don. Claro, nuestra tarea es hacernos receptivos, pero no es algo que ya hemos conseguido, por lo menos yo estoy en el camino, no lo he logrado. Entonces, me parece muy interesante estudiar a estos autores no como algo moral de tengo, porque te agobia, bueno, por lo menos, sino, bueno, saber que es un don y una tarea, ¿no? Entonces, por ello concluye Eckhart en uno de sus sermones y concluye esta parte, mirad qué bonito. Dice, nadie debe pensar que es difícil llegar, aunque al oír hablar de ello parece grande y difícil. Bien es cierto que al principio el desprendimiento es un poco difícil, pero cuando se avanza, nunca la vida fue tan fácil, ni tan alegre, ni tan amable, y Dios se emplea a fondo en permanecer constantemente cerca del hombre, en instruirlo, con el fin de conducirle, si la persona quiere seguirle. Y dice, Dios está dispuesto en todo tiempo, pero nosotros estamos muy poco dispuestos. Dios está cerca, pero nosotros estamos lejos. Dios está en el interior, pero nosotros estamos fuera. Dios nos es íntimo, pero nosotros somos extranjeros a nosotros mismos. El profeta dice, Dios conduce a los justos por caminos estrechos hacia el sendero ancho, para que alcancen la amplitud y la anchura. Que Dios nos ayude para que todos le sigamos, a fin de que nos conduzca a Él, allí donde le conoceremos verdaderamente. Pues que así sea. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la síntesis del pensamiento de Eckhart. Hemos tratado todos los temas. Y, bueno, esta es la ilustración de la persona radiante que está irradiando la presencia de Dios, ¿no? Esto no ilustra Eckhart, ilustra este manuscrito que os decía, que no se sabe muy bien. Bueno, entonces, en síntesis, las cosas que me quedaron pendientes de ayer y la recapitulación final. ¿Cuáles son las obras de Eckhart? Tenemos obra latina, Lateinische Werke se llama. Entonces tenemos algunas cosas que nos ha quedado un prólogo. La obra latina es muy interesante para entender verdaderamente a Eckhart. Nos ha quedado un prólogo de una obra que él tenía intención de hacer, el prólogo al Opus Tripartitum. En la bibliografía creo que os puse, os he puesto, para que sepáis un poquito, la obra latina es lo segundo. Entonces tenemos, ¿qué tenemos? Un prólogo de una obra que él quería hacer, que no nos ha llegado. Entonces él pensaba hacer, está en desorden, escribir una obra de proposiciones con sus fundamentos metafísicos, unas proposiciones sobre las cuales fundamentar su pensamiento. Después hacer una obra de exposiciones, que serían comentarios a la escritura, y la última sería la obra de las cuestiones disputadas. Sin embargo, no nos han quedado ni las proposiciones ni las cuestiones, solo nos han quedado, nos han quedado un par de cuestiones y nos han quedado sobre todo exposiciones que son comentarios a la escritura. Nos han quedado un libro de sermones latinos, que muchos de ellos son como borradores de sermones. O sea, son como los puntos que hay que comentar, pero no el sermón desarrollado. Pero bueno, está bien porque la argumentación de Eckhart. Y nos han quedado comentarios a la escritura. Entonces, al libro del Génesis tiene dos, un comentario al Génesis y un comentario a las parábolas del Génesis, es decir, una lectura alegórica al Génesis. El comentario al libro del Éxodo, al libro de la sabiduría, a unos capítulos del Eclesiástico, que en realidad son como 4 sermones, que eso sí que está traducido al castellano, el comentario al libro al Eclesiástico, que es muy importante ahí para la analogía. Para la analogía en Eckhart se desarrolla ahí en sus comentarios. El comentario al Evangelio de Juan, que es muy amplio, está traducido al castellano solo el prólogo, pero todo el comentario al Evangelio de Juan es muy amplio. Y lo que os decía que es muy interesante, el texto del proceso de Colonia, es decir, su defensa
como él, cuando a él le acusan de esto y de esto, en latín lo que él explica, no, cuando yo he dicho esto quería decir esto, y esto es por esto, y entonces es muy interesante, no, esto yo no lo he dicho, ¿no? Él se defiende, y ese texto es muy interesante. A ver, todo esto está en la edición crítica, y viene en bilingüe, latín y alemán. Entonces, lo único que cada volumen de la edición crítica, hay 5 volúmenes de la obra latina, 5 de la obra alemana. Son muy caros. El último volumen vale 600 euros. Con eso os digo todo, cada volumen. Pero bueno. La obra alemana son sermones. Entonces tiene, mirad, siguen haciendo esto que os decía de encontrar cuáles son los sermones de Eckhart. Entonces, está sin concluir. Entonces hay 5 volúmenes, pero el cuarto siguen añadiendo, o sea, el cuarto todavía está incompleto. Y el problema que tenemos, o sea, DW es Deutsche Werke, y los sermones se dicen en alemán Predigt, entonces se suelen abreviar PR. El problema es que en castellano solo está traducido hasta el sermón 59. Y Amador Vega tradujo algún otro, pero vamos, 3 o 4 más. Entonces nos faltan todos los sermones hasta el 103. Entonces ahí hay una tarea. Claro, es bastante laborioso porque toda traducción es una interpretación. Entonces ahí, yo he traducido alguno, he traducido el 68, todos estos textos que os doy los he traducido yo desde el alemán medio. Por eso es muy laborioso ver qué dice, qué quiere decir y demás. Pero bueno. Os he quitado las notas porque yo soy muy pesadita, entonces justifico por qué he traducido de tal manera, pero así en estos textos para disfrutarlos no hace falta. Bueno, y entonces hay una serie de tratados que son estas conversaciones de discernimiento o pláticas instructivas que son muy bonitas. Si vais a leer a Eckhart os recomiendo que empecéis por ahí. Y bueno, pues más trataditos, sí. Bueno. Algunas cuestiones clarificadoras. Mirad, es muy interesante en Eckhart y en estos autores que busca un diálogo entre fe y razón. Y para Eckhart solo hay una fuente de verdad. No hay la ciencia, la filosofía y la teología se orientan hacia la verdad. Y dicen, mirad qué texto más bonito, dice, todo lo que es verdad, esto aparece en el prólogo, no os he puesto la cita, en su prólogo a la obra tripartita que no nos ha llegado, dice, todo lo que es verdad en el orden del ser como en el orden del conocer, en la escritura como en la naturaleza, procede de una misma y única fuente, de una misma y única raíz, es decir, de la vida intradivina. Eckhart se sitúa desde Dios. Entonces dice, fijaos, Moisés, Cristo y el filósofo, Aristóteles, enseñan lo mismo, la misma cosa. No difieren más que por los modos de su enseñanza, a saber, lo creíble, Moisés, lo demostrable o verosímil, el filósofo, y la verdad, Cristo. Enseñan la misma cosa. Me diréis, pero hay contradicción. Claro, él no hace una lectura literal de la escritura. La verdad es algo que tenemos que ir buscando. Entonces no es que la escritura, no hay... o sea, él va a utilizar la ciencia, la filosofía, todo para hablar de este sentido profundo, ¿no? Otra cuestión interesante es que es una teología y una filosofía orientada hacia la vida interior, la sabiduría. Para ellos, la meta de la teología es el encuentro con Dios. Entonces, en esto no es una filosofía... Sabéis que, claro, todavía no ha habido este divorcio entre teología dogmática y espiritualidad que va a haber después, ¿no? Ellos, de alguna manera, la teología es para la unión. Bueno, también una característica de Eckhart, que claro, que él mismo es consciente, es la novedad y la provocación. Y él dice en el prólogo general, lo nuevo y lo raro ofrecen al espíritu un estímulo más agradable que lo habitual. Pues aunque lo habitual tenga más valor e importancia, pero nos estimula más, ¿no? Entonces él sabe que lo nuevo, lo raro, nos estimula. Y por eso él como que lo va a utilizar, y va a utilizar la novedad, la provocación, a veces como... Y fijaos, advierte que sus proposiciones, él mismo dice, a primera vista, las cosas que yo digo, pueden parecer monstruosas, dudosas o falsas,
pero no será así si se tratan con mayor agudeza y estudio. Entonces, de alguna manera esto es importante porque él va a provocar para que vayamos más adentro, ¿vale? Y va a utilizar, se va a servir mucho de la dialéctica, entonces, que es la afirmación, la negación y la eminencia. Va a utilizar la teología negativa, en el fondo esta convicción de que Dios no lo podemos aprehender, entonces por eso de Dios es más lo que no es que lo que es, y con frecuencia él mismo contradice sus afirmaciones, entonces dice, algunas veces he dicho, pero ahora digo, y esto lo va a decir con frecuencia, ¿vale? Entonces que no, o sea, por ejemplo, Dios es el ser, en algunas cuestiones dice que Dios es el ser, y las cosas son nada, pero en otro lugar dice que Dios está por encima del ser, y él va a ser el primero que va a justificar la existencia de Dios en el pensamiento, ¿eh? Dice Dios es intelecto, entonces en una cuestión parisiense va a justificar Dios es en cuanto que piensa, o sea, como es intelecto, es, pero no es porque no es primero el ser y luego el pensamiento, sino que primero, según Eckhart, la fundamentación, o al menos en ese argumento, ¿no? Entonces, claro, a veces dices, pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Que Dios es el ser o Dios es intelecto? Y no es, algunos han considerado que hay una evolución en el pensamiento en Eckhart, y yo creo que no, es que sencillamente a veces habla del ser refiriéndose en un sentido y a veces en otro. Lo que él siempre quiere pensar muchísimo es que lo que somos, o sea, todas las criaturas reciben lo que son de Dios. Entonces, de alguna manera, si predicamos el ser en las cosas concretas, esto y aquello, Dios está por encima. Y si predicamos el ser de Dios, pues las cosas no son nada. O sea, quiere como pensar mucho, pero al mismo tiempo las cosas son todo en cuanto que reciben el ser de Dios. Entonces, bueno. Y pues a veces dice, algunas veces he dicho, pero ahora digo, eso. Le gusta provocar a los oyentes, entonces le gustan las paradojas, las antítesis, contraponer conceptos opuestos, pero de alguna manera quieres señalar que la verdad se sitúa más allá de las definiciones, la verdad divina, ¿eh? Y entonces para él tienen un valor provisional de aproximación, y lo que a él le importa es Dios mismo, el Dios desnudo, no nuestras ideas sobre Dios, no nuestros conceptos sobre Dios. Entonces de alguna manera, se le ha llamado maestro de escuela y de vida, porque para él el conocimiento místico, en este sentido, el conocimiento de la unión, es la finalidad de la teología y también ha de ser práctica. Entonces, por eso en su tiempo le llamaban maestro de vida. Hay un juego de palabras, claro, en alemán se dice maestro de universidad era Lehrmeister o Lehrmeister, y maestro, Lehr, ¿veis? Y Leben es vida. Entonces, la gente le decía, no solo eres un Lehrmeister, sino eres un Lebenmeister, ¿no? En el fondo es Lehren, Leben, es una letra entre R y B. Lo que importa no solo es la enseñanza intelectual, sino la vida. Y él se le va a llamar un maestro de vida. Bueno, como os decía, todos somos llamados a ser uno en Dios, no solo los religiosos contemplativos. Y entonces, esto ya os lo dije ayer, urgido por la predicación para servirse de la lengua vernácula, es decir, del alemán, que todavía es poco preciso para que todo el mundo le pueda entender. Y claro, fijaos que predica estas cosas bastante complejas y va a ser creador de muchos términos teológicos y filosóficos en alemán. Y mirad, una cosa que a mí me parece importante, él se dirige a personas que ya han recorrido un camino. Él se dirige a todas estas personas, a estas beguinas, a estas monjas. O sea, él no está hablando para personas que se inician, sino que está hablando para personas que ya han recibido un camino. ¿Por qué os digo esto? Porque él lo dice, esto de desprenderse de todo, esto de no actuar, esto de dejar de silenciar nuestras facultades, es para las personas que ya se han ejercitado en el seguimiento de Jesús, que ya tienen adquiridas las virtudes. O sea, lo primero es seguir a Jesús, es imitarles, conformarnos hacia Él. Y cuando ya vamos viviendo esto, pues esto de dejarnos en manos de Dios, dejar. Pero claro, alguien que no se ha iniciado, no, yo da igual lo que haga, yo lo dejo todo. No, o sea, no se trata de una pasividad total, ¿entendéis? Al esquema que hace Santo Tomás, que es Dios, exitus,
La creación, reditus, el retorno. Es el mismo esquema que hace Santo Tomás en la Suma, que es un esquema que toma del neoplatonismo. Entonces, Monet, Prodos y... ¿cómo era? Monet. Bueno, son tres palabritas: estancia, la salida y el retorno. Bueno, el caso es que Dios, en Eckhart es muy importante, Dios es uno y trino. Y os decía, no os lo he dicho, pero os lo digo ahora, para Eckhart apunta mucho a la unidad, 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 no significa que Dios no sea trino. Y un aspecto que para Eckhart es muy importante es la noción del en cuanto, in cuanto. Entonces, en cuanto a esencia, Dios es uno, pero en cuanto a las relaciones es trino, ¿sí? Entonces, pero de alguna manera a Eckhart le interesa la unidad, porque para ser uno en Dios, uno con Dios, porque en Dios, o sea, le interesa la unidad, ser uno con Él. Bueno, le va a interesar mucho. Entonces, una noción muy importante de Eckhart, de Dios, va a ser el fondo de Dios, que va a ser la esencia de Dios, esta dimensión profunda, inaprehensible. Muchas veces va a hablar de también de Dios, del fondo de Dios y nuestro fondo, ¿vale? El fondo. Entonces, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenemos el Logos, la segunda persona de la Trinidad, que es el que se va a encarnar Jesucristo. Entonces, en Dios, o sea, una noción que a veces es un poco complicada, ¿es la hora? Bueno, vale, Dios, pues ya voy a abreviar, da igual. La creación, ahora termino. Bueno, pero ya que había empezado la frase, una noción un poco complicada es que las cosas, o todas las criaturas, Dios nos ha creado y nos sostiene en la creación. Entonces, somos en Dios. Y de alguna manera el ejemplar o el ser virtual de las cosas es la idea que Dios tiene de nosotros. Entonces, en Dios está también como el proyecto que Él tiene de cada uno, ¿vale? El ser virtual. Entonces, somos creados y de alguna manera estamos en relación con Él. O sea, por eso delante, detrás, arriba, abajo, esto se podría invertir. Somos en Dios, y a lo mejor el círculo habría que decir, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Somos creados para libremente volver hacia Él. ¿Cuál es el camino? Entonces, la salida es Ausbruch, Ausbruch, salir hacia afuera. El retorno es Durchbruch. Es como un fluir, un ritmo, un latido, también lo hablan como latido. Bueno, ¿qué es? El retorno hacia Dios. ¿Qué hemos de hacer? Desimaginarnos, es decir, separarnos de todas las cosas, desapegarnos, conformarnos con Cristo para ser transfigurados en Él. Entonces esto es una dinámica. Otra es el desprendimiento, desasimiento, es todo este camino para llegar a la inmersión en la unidad, para llegar al nacimiento de Dios en nosotros, ¿vale? Entonces esta es como el itinerario, por así decir. Bueno, me podría enrollar más, pero ya he llegado al final, entonces me